pues aquí estamos el 8 de agosto, creo que Noemí y yo somos las únicas que quedamos en Madrid, por lo menos aquí en la Fundación. Sí. Y a mí me hacía mucha ilusión que esta mirada del 8 de agosto fuera con Noemí. Porque Noemí es una mujer que es memoria histórica de esta casa. Estamos en la Fundación Ortega y Gasset, pero esto era la antigua residencia de señoritas. ¿Cuántas cosas pasaron aquí, Noemí? Muchas, a lo largo de muchos años. De muchos y años. La pena es que se truncó. Se truncó, pero sobre todo a mí lo que más me sorprende, porque se truncó con la guerra. Sí. Pero lo que más me sorprende es todas las mujeres que pasaron por aquí, que ahora nos contarás, todas las mujeres que pasaron como conferenciantes, alumnas, maestras, son mujeres olvidadas. O sea, ¿cómo puede ser que la mitad de la generación del 27, incluso alguna mujer del 98 que también pasó por aquí, mujeres como Marie Curie, como Victoria Ocampo, ¿cómo puede ser que no sepamos nada de ellas? Porque, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí con todas esas mujeres? ¿Quiénes sabía? Mira, si nos vamos al final de la historia, la residencia de señoritas, que se había creado en 1915, se cierra por la guerra, por el estallido de la guerra, y se clausura. María de Maeztu le había pillado, era la directora, le pilla fuera de España y cuando vuelve se encuentra esto tomado por milicianos y todas las residentes se han tenido que volver a sus casas y esto se cierra. Se dedica a otro tema, a otros fines durante la guerra y se reabre años posteriores como un colegio mayor femenino, el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús, con una ideología completamente diferente. Claro, porque formaba parte de la sección femenina de la Falange y bueno, fue lo que era una residencia universitaria, colegio mayor, como digo, con un espíritu completamente diferente. Lo más curioso, y ahí está la casualidad, que a veces es causalidad, es que toda la documentación, todo el archivo, los papeles, vulgarmente dichos de la residencia, se quedan guardados. Parece ser que se quedan guardados porque es la secretaria de la residencia, Eulalia Lapresta, la que por miedo a que se pierdan los esconde en un baúl en el edificio Arniches, que es el que tenemos aquí en la esquina, que fue un edificio creado y construido para ser la parte de dormitorios, un edificio muy emblemático, construido por Carlos Arniches en el año 1933, porque se quedó pequeña la residencia enseguida. Y ese baúl se mantuvo oculto, escondido. Las monjas titulares del Colegio Mayor, bueno, no debieron de hacer mucho aprecio, sí utilizaron el mobiliario. Hasta que a finales de la década de los 70 a ellas también se les queda pequeño y deciden construir un edificio nuevo en la ciudad universitaria. Y en el año 80 es cuando, gracias a la iniciativa de Soledad Ortega, hija del gran filósofo José Ortega y Gasset, y de su hijo José Varela Ortega, deciden poner en marcha la fundación. Al entrar la fundación aquí, bueno, pues ven lo que hay, era un edificio que no está en muy buenas condiciones, se arregla, se pueden utilizar parte del mobiliario y al cabo de unos años y de forma casual, detrás de una puerta aparece el baúl. ¡Qué con el baúl todos los papeles. Y ahí es cuando se recupera la memoria de todo lo que había pasado aquí. Ahí es donde se recupera esa memoria. Fíjate, es un paralelismo que yo a veces hago increíble con las famosas pinturas negras de Goya, que fueron una absoluta casualidad. O sea, las tenemos de chiripa porque no las quiso Francia y porque no se las llevó el tren o el tranvía, porque estaban allí olvidadas y nadie las quería porque eso parecía una cosa horrible. De hecho, cuando le dicen al Museo del Prado, oiga, que esto es de Goya, quédeselo, lo guardan. Hasta que ya hubo la revisión histórica de Goya y se ve que aquello, en fin, por muy feo, si se puede decir así, estéticamente, eran obras maestras. Claro. Bueno, pues esto es lo mismo. Así que tenemos ese archivo de pura chiripa y un archivo que forma parte de la fundación, que está digitalizado, que está abierto al público y que ha servido de base para el estudio de estas mujeres que vienen aquí a hacer algo insólito,
porque la mayoría de ellas eran mujeres de provincia, eran chicas, estudiantes de 17, 18 años, cuyos padres tienen la mente suficientemente abierta como para ver que la educación de la mujer es importante. Bueno, es que de hecho en 1910 se aprobó la ley que decía que las mujeres podían cursar estudios superiores sin que hubiera trabas legales, pero hasta que no se abre la residencia eso no se hace... Pero fíjate, se aprueba la ley. Por eso. Pero las mujeres no eran bienvenidas a la facultad, claro, realmente a la universidad. Muchas de hecho estudiaban por libre, porque no estaba bien visto que una mujer fuera. Y en ocasiones... las que asistían a la universidad, por ejemplo a la Universidad Central de Madrid, que estaba en la calle San Bernardo, tenían que ir acompañadas de alguien de su familia o del chofer o de una persona de confianza, llegaban a la facultad, entraban en el despacho del profesor y esperaban hasta que todos los estudiantes estaban sentados. Cuando ya estaban sentados, el profesor la acompañaba y las sentaba a su lado en el estrado. O sea que eran alumnas de segunda al final. De alguna manera, bueno, ¿no? Sí. Se considerarían un poco como lo que pasaba... Hombre, eran bichos raros, claro. Hay que tener en cuenta que, claro, todos los cambios cuestan. Y eran bichos raros. Por un lado, ver una mujer en un espacio masculino y por otro lado, ver que una mujer tuviera intereses en algo masculino. Y ese algo masculino era todo, excepto magisterio, más del 90% eran mujeres. Todavía ahora, ¿eh? Todavía ahora. Enfermeras, en farmacia, fin, ¿no? También. Farmacia, pero farmacia nunca con el título de farmacéutica. Sí. Eran los famosos boticarios y boticarias. Pero nada más. O sea, y las bibliotecarias. Y bibliotecarias, recepcionistas, etcétera. Eran lo que se llamaban trabajos femeninos. ¿Por qué crees? ¿Tú crees que fue por esa cosa tan novedosa y que al final eran las raras de las provincias, de los pueblos, aunque supongo que todas eran un poco de la alta sociedad para poder venir a la residencia, ¿no? No tanto alta sociedad, más bien burguesía. Burguesía. Porque era gente que tenía dinero para poder costear la estancia. Porque aquí en la residencia se pagarían unas cuotas, sí, ¿no? La residencia tenía precio diferente según durmieran solas, que la habitación fuera mayor, menor. Según los servicios que querían que estuviera incluido, y se dieron cuenta que llegó un momento en que había personas que no tenían tantos posibles económicos que necesitaban ayuda. Entonces se creó un sistema de, vamos a llamarlo becas, que era a cambio de trabajos en la residencia, como podía ser recoger el comedor, ayudar en biblioteca y tal, se les descontaba un poco. María de Maeztu eso lo tenía muy claro, que ninguna chica iba a quedarse sin venir por falta de medios económicos. Y se buscó la vida. Y una de las cosas que hizo, nosotros somos vecinos del Instituto Internacional y este palacete sigue aquí casi gracias al Instituto Internacional, porque formaba parte de ese Institute for Girls que se crea a finales del siglo XVIII. María de Maeztu tuvo la habilidad de crear convenios con el instituto de tal manera que hubiera relación entre las estudiantes norteamericanas que venían allí y las españolas. Y tuvieron un contacto súper estrecho, tan estrecho que estudiantes españolas, y estamos hablando de 1920, viajaban a Estados Unidos para hacer intercambios. ¡Qué increíble! En 1920. Todo gracias pues, a esa dinámica de la relación. Y estas estudiantes norteamericanas a veces también residían aquí y pagaban más. Entonces María de Maeztu decía, bueno, pues la que paga más aporta un poco para la que no puede pagar tanto. Y así sacaba sus cuentas. Este no era un sitio para hacer dinero ni para enriquecerse, sino para poner al servicio de las mujeres que quisieran el poder acceder a estudios universitarios. Bien aquí, y aquí recibían clases, o bien accediendo a la universidad. Entonces, de aquí salían todos los días un autobús que las llevaba a la universidad y luego las recogía. A mí me parece increíble porque, vamos, leyendo y estudiando a todas las mujeres que pasaron por la residencia de señoritas, yo creo que no hay ninguna mujer
que no pasara por aquí, que no fuera influyente de la época, ¿no? O sea, todas las mujeres influyentes y que fueron generadoras de arte, cultura, política del primer tercio del siglo XX, realmente todas pasaron por la residencia de estudiantes. O sea, que aquí se genera una cosa muy potente. De alguna manera este fue un centro de difusión cultural, no solamente de creación, que también, por ejemplo, de Litejero o Maruja Mayo, sino, bueno, de pensamiento filosófico. Ten en cuenta que María de Maeztu es muy amiga de Ortega y Gasset, es muy amiga de la familia. De hecho, ella cuando viene aquí procedente de Salamanca para finalizar sus estudios, se queda primero en una pensión, y eso es lo que le hace a ella reflexionar, porque decía que vivir en una pensión era terrible. Y decía, yo no quiero que ninguna mujer que venga de fuera de Madrid tenga que pasar por esto, por la soledad, la tristeza de una pensión, y porque lo que ella quería es que esas mujeres se relacionaran primero entre ellas y luego con la sociedad de Madrid. Y la sociedad de Madrid incluía hombres, claro, hombres y mujeres son los que conforman la sociedad. Como Ortega y Gasset fue su profesor y a través de un mentor llega a él, se hace muy amiga, y los padres de Ortega y Gasset la acogen en su casa de Goya y está viviendo con ellos. De ahí viene esa relación tan estrecha con la familia, y luego con una persona a la que nosotros en la fundación llamamos coloquialmente tía Rafaela, que era hermana del filósofo y que fue ayudante de María aquí en la residencia durante muchos años. Ella entró para trabajar, para ayudar realmente durante 3 meses, y se quedó varios años. Y fue una de sus manos derecha. La otra mano derecha o izquierda, me da lo mismo, fue Eulalia Lapresta, que era su secretaria. Y que además vivió muchísimos años, y historiadoras que han estado recabando sobre la residencia tuvieron la fortuna de poder entrevistarla. Y entonces la idea de María era, las chicas no pueden vivir solas, tienen que... Pero ella pensaba en las chicas, pero pensaba lo mismo de los chicos. Es decir, de tejer una red de contactos, de intercambio cultural, emocional, filosófico. Exacto, porque eso redundaba en el enriquecimiento de cada una. Bueno, es que creo que eso también las hizo tan fuertes, ¿no? La llaman la edad de oro de las mujeres. Aunque la llamen la edad de oro de las mujeres, nadie conoce a todas estas mujeres, porque como sabes, Noemí, que yo me dedico a ir por los colegios hablando de todas estas mujeres, y me quedo alucinada de que nadie conozca a la sin sombrero, que todas vivieron aquí en la residencia, de que nadie conozca a gente como María Moliner, María Zambrano, que también pasaron por la residencia de alguna manera, Marie Curie, Victoria Ocampo, Victoria Kent, Clara Campoamor, y tantas mujeres, Concha Espina, todas pasaron por la residencia. ¿Cómo puede ser que a día de hoy todo visitante extranjero, que sea intelectual, que le guste la cultura, vaya a visitar las residencias de estudiantes y nadie sepa, solo muy poca gente sabe que aquí también existió la residencia de señoritas y que fue un movimiento cultural que creo que es inigualable, por lo menos en España, ¿no? Sí, pues sí, es algo pasmoso. Hombre, la residencia de estudiantes pesa mucho, y pesa mucho por los nombres de la residencia de estudiantes, claro. Dalí es imbatible, Lorca es imbatible, Buñuel. Pero ellos eran los amigos del sin sombrero. Pero si tenemos en cuenta que Lorca presenta Poeta en Nueva York aquí, porque Lorca tiene relación con todas las residentes, con el Instituto Internacional, dices, bueno, ya no somos de segunda. Marie Curie viene aquí a dar cursos, Ortega y Gasset, por supuesto, en fin, el plantel de profesores y de gente que sale de aquí es enorme, pero la mayoría de estas mujeres en unos casos se exilian con la guerra civil, con lo cual se las va perdiendo poco a poco el rastro. Y tampoco la época posterior, políticamente hablando, favorece ese tema. Y muchas también de forma más o menos voluntaria renuncian a seguir con sus propias carreras por la familia. Por ejemplo, María Moliner, de quien Gabriel García Márquez decía,
es la mujer que escribió un diccionario y dedicó 15 años de su vida, lo hizo estando casada. Claro. Y se dedicó a ello. Y solo la gente especialista en lingüística o en biblioteconomía o que maneja diccionarios conoce la magnífica obra que hizo María Molina, claro, que es un referente de apoyo al diccionario. Y mira, te pongo el caso, estamos trabajando ahora sobre una exposición de pioneras en Asturias. Y en nuestras 30 pioneras de base que llevamos, que hay de todo tipo, de todas las edades, nacidas desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX, hay una pionera asturiana que yo conozco porque tengo relación con la familia, que es María Bernaldo de Quirós, que fue la primera mujer aviadora en conseguir la licencia de aviación. Y la saca en la década de los años 20, hay unas fotos preciosas de ella pilotando y gracias a su profesor, instructor de vuelo, lo consiguió. Y ella, al cabo de 6 o 7 años, voluntariamente decide, porque se casa y por amor, que ya no continúa esa carrera. Claro, es que pesa mucho la tradición, ¿no? Claro. En todos nosotros, incluso ahora. Incluso ahora, cuántas mujeres conocemos que tienen mucho éxito en lo profesional, pero siguen yéndose corriendo a su casa porque tienen que bañar a sus hijos, porque entonces hay una cosa que nos pesa, ¿no? Que la tenemos metida en el ADN y cuesta un poco. Claro. Bueno, y que no hace falta desprenderse porque también es un. Claro. Es algo que te puede apetecer. Eso es, y que además aporta a la familia y aporta a la sociedad, ¿sí? Y a ti misma. Y luego en otros casos fueron mujeres que, habiendo sido ellas per se quedan a las sombras de su marido. Y te pongo otro caso, María Goiri. Sí, o María Alejárraga también. Y enlazo otra vez con las pioneras asturianas. Se habla de esa recopilación del romancero que hace Menéndez Pidal. Bueno, esa recopilación realmente no la hace Menéndez Pidal, ¿no? La hacen un grupo de mujeres que se van por los pueblos de Asturias a escuchar esos romances de tradición oral y a escribirlos. Y ahí está María Goiri. Pero no solo María Goiri, sino muchas otras, entre ellas una pionera asturiana que se llama Josefina Sela. Y a mí su familia me ha proporcionado unas fotos increíbles de ella. Iban vestidas de bata blanca, muy monas, por los pueblos asturianos, y en burro. Por favor, y a eso le llamaban hacer burradas, que era ir en burro, recorriendo Asturias y escribiendo romancero. Me parece precioso. Esas mujeres están ocultas, no... Pero es que no solo esas, Noemí, es que todas bueno, están ocultas. Todas, porque María Alejandra, la gran mayoría, oculta detrás de su marido, tantas mujeres. Eso es. A mí, de verdad, me cuesta mucho... Zenobia, que fue profesora de inglés aquí, exactamente. Y ¿no? digo aquí tocando una de las piezas históricas del mobiliario de Señoritas. Fíjate, exacto, pero fíjate que lo de Zenobia es curioso, porque Juan Ramón Jiménez, que era su marido, realmente fue de los hombres que sacó a la luz que María Alejárraga era la que escribía y no era el marido, porque era muy amigo, pero su mujer la tenía detrás y era la que le cuidaba porque el marido era un hipocondriaco de narices, etcétera, etcétera. Entonces a las amigas sí que las levantaba y le sacó al marido encima, pero Zenobia la tenía detrás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una personalidad así salía y bueno, y ahí está, pero tampoco la conoce nadie. A mí, de verdad, hay una cosa que me sorprende tanto, de que a día de hoy, en los colegios no se hable de esta edad de oro de las mujeres, no se hable de las mujeres de la generación del 27, cuando todos aprendemos. Es verdad que la generación del 27 los hombres tenían unos nombres muy poderosos, pero las mujeres también. Exacto. Y lo que ocurrió aquí, en la residencia donde estamos, como tú siempre dices, el suelo que pisamos es el suelo que ellas pisaban, que es una cosa muy emocionante, ¿no? Esas mujeres realmente hicieron una revolución, porque es que nadie había hecho eso nunca. Claro, pero fue una revolución que quedó muy silenciada. Pero lo bueno es que está ahí. Y ya desde hace unos años está saliendo a flote y se está sacando. Y supongo que habrá mucha gente que se sorprenda de saber que no solamente las mujeres en aquellos años, y hablo de residentes que iban a la facultad para estudiar,
no solamente estudiaban esas carreras de letras que eran las que se asociaban siempre a las mujeres, sino que estudiaban ingeniería, farmacia, medicina, ginecología, cualquier cosa, porque cualquier estudio está habilitado para ser estudiado por una persona, hombre o mujer, Claro. da lo mismo. Claro. Abogacía, ahí tienes a Victoria Kent, que estudió aquí, que vino aquí. Bueno, Clara Campoamor también, Clara ¿no? Campoamor. Y cómo entre ellas consiguieron lo que consiguieron, ¿no? O sea, es que claro, son mujeres que realmente han cambiado el curso de las mujeres y de nuestros derechos Exacto. y hay una cosa que a mí me gusta mucho, o sea, realmente la residencia fue una cosa de la JAE, ¿no? De Sí, la Junta de Ampliación de Estudios. De Estudios, que la dirigía Ramón y Cajal, ¿no? Sí, fue una institución pública. Exacto, fue una institución pública que de alguna manera me imagino que se sentía obligada de cumplir la ley, de que las mujeres podían estudiar y bueno, Sí. hacen esto. Pero también yo leyendo escritos sobre la JAE y la residencia de señoritas, en un momento dado leo algo que es una cosa que se dice ahora en política y todavía se dice y es como revolucionario y se decía ya en 1915 que es por favor que las mujeres estudien para que para la mejora social, económica, política y cultural del país. Correcto. Porque no podemos dejar atrás a la mitad de la población. Eso lo dice la JAE en 1915 cuando abre la residencia de señoritas. ¿Cómo puede ser que a día de hoy en las charlas los políticos, la ministra de Igualdad, los ministerios de Cultura, de Educación sigan todavía diciendo por favor no dejemos atrás a la mitad de la población porque tiene que ver, o sea, para que un país realmente tenga un crecimiento económico necesitamos a la mitad de la población, claro, que son las mujeres. No lo hemos conseguido hasta ahora. O sea, bueno, es verdad que hubo un parón importante. Parón. Hombre, pero ese parón ya hace tiempo, ¿eh? Exactamente. O sea, que ya nos hemos podido recuperar. Sí, han pasado más de 40 años. Claro. Sí, exactamente. Pero no se recupera. O sea, todavía tenemos que estar luchando. Desde otro lugar. Sí, pero porque yo creo que hay una cierta indolencia del dejarse llevar y bueno, pues lo que funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Claro. Bueno, pues a veces hay que cambiarlo porque funcionaría mejor. ¿Y tú que llevas 30 años trabajando aquí? No me equivoco, ¿no? 30 años y ahora eres la directora. Bueno, cuéntalo tú porque es un nombre larguísimo. Y de gestión de convenios. ¿Qué diferencia ves de cómo estamos las mujeres cuando tú entraste a trabajar aquí ahora? ¿Ves mucha diferencia o tampoco tanta? Sí. Sí, se ve en la formación. Yo hice carrera, soy historiadora del arte, o sea que yo pasé por la facultad. Hice una carrera a lo mejor muy femenina, pero bueno, era la que yo decidí, la que me gustaba y con la que fui y sigo siendo muy feliz. Y cuando yo entré aquí, fíjate, este fue un sitio que cuando yo entré aquí, la mayoría de las mujeres que trabajaban eran todas licenciadas y eran mayores que yo. Y a mí sí me sorprendió eso, porque en mi ámbito no era habitual. Yo provengo de una familia de clase media, donde mi padre sí había estudiado, mi madre no estudió porque no quiso, porque mis abuelos sí fueron bastante avanzados para su época y a sus hijos les dieron una educación internacional y hablaban 3 idiomas, sus hijos, y se educaron en Inglaterra y en Francia, con lo cual pues ya eran avanzadillos. Quien quiso estudió y quien no estudió, y mi madre pues fue de las de no estudiar. Pero ella siempre propiciaba cualquier tipo de iniciativa que tuviéramos, mi hermana y yo. Somos 2 chicas y 4 chicos, que hemos estudiado todos, etcétera, etcétera. Bueno, formando parte de esa generación baby boom de la década de los 60. Y como te digo, cuando yo entré a trabajar aquí, a finales de los 80, la mayoría de la gente de las mujeres eran licenciadas. Pero eran licenciadas ejerciendo, fíjate, se entendía que la mayoría de las licenciadas, no solamente aquí, en muchos otros lugares, no necesitaban un contrato laboral.
Porque vivían de los maridos, o porque... Bueno, o porque vivían de los maridos, o porque podían realizar labores de índole cultural o de documentación, etcétera, 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 de otra manera, con otro tipo de contratos. Esto, por supuesto, evolucionó. A mí no me pasó, yo entré directamente a trabajar como personal laboral por la faceta a la que yo me tenía que dedicar, que era como coordinadora de una universidad norteamericana. Y lo que sí he visto a lo largo de estos años es cómo esa formación universitaria ha ido mejorando y consolidándose mucho más que la vertiente masculina en general. En general. ¿Cuánta proporción de chicas estudian en los cursos que hacéis? ¿En proporción con chicos o es bastante...? Yo te diría, en la parte de programas internacionales, no me quiero pillar los dedos, pero creo que las mujeres siguen siendo mayoritarias, porque eso ya lo viví yo en mi época. Las mujeres somos mucho más valientes para hacer todo, sí, para cruzar el charco, para salir y para hacer... En eso tenemos un rasgo de, pues, no sé si es valentía, locura, ilusión. Yo creo que es la ilusión. Los hombres, los chicos venían pues en un porcentaje de 1 a 2 tercios, más o menos. En relación a los programas de posgrado, no tengo ni idea. Yo creo que ahí pueden estar más o menos igualados, 6 a 4. Pues fíjate. Sí, pero... Bueno, y también en España yo creo que la población femenina sigue siendo más numerosa que la masculina. Sí, lo que pasa es que en ciertas carreras todavía, o sea, bueno, las carreras relacionadas con todas las carreras TIC, hay una muy baja representación de mujeres. Sí. Yo creo que también tiene que ver con los estereotipos que hace que nos vengamos abajo las mujeres, ¿no? Y no confiemos realmente en nosotras, sí. Y también porque al final estamos socializadas más para ser perfectas que para ser valientes en las carreras, y eso pues impide mucho que estudiemos carreras de ciencias, pero muchas veces. Sí, últimamente está repuntando, por ejemplo en carreras en TICs, no lo sé, pero en ingeniería sí. Sí. Una sobrina mía empezó Teleco y tengo a otra que es un cerebrito, sí, que hace robots y cosas de esas. Y por ejemplo en medicina. En medicina más. Medicina está viendo un repunte de mujeres. Sí, pero en todas las tecnologías, que al final son las carreras del futuro. Tecnología sí, en no es tan habitual. Al final es eso, es en informática y todas esas, es algo que todavía queda un poco más masculinizado. Pues mira, yo creo que tiene que ver con la falta de referentes. Así que creo que estamos bien ahora, y yo invito desde aquí a que vengáis aquí a la residencia. Esto se puede visitar, Noemí. Pues mira, sí, pero yo pediría a la gente un poco de paciencia porque estamos acometiendo obras de rehabilitación. Este palacete, el palacete de Fortuny, que es la sede histórica, ya está rehabilitado y estamos terminando las niches. Y con otro megapabellón que se está construyendo de nueva planta, que será el futuro salón de actos gigante y que se va a terminar en otoño. Y dentro de este nuevo espacio, el bombazo que tiene la Fundación es la apertura de los nuevos espacios culturales. 3 salas de exposiciones, una dedicada a uno de nuestros mentores, Ortega, por supuesto, otra dedicada a Marañón y su faceta médica y humanística, y la tercera, que será una sala de exposiciones temporales. Queremos arrancar con una exposición con la temática de la residencia de señoritas, que aquí tenemos una de las fotos de estas señoritas en la biblioteca consultando la prensa, porque era algo que María de Maeztu obligaba a hacer. Ah, sí, a leer el periódico. Tenían que leer el periódico, estar informadas, periódicos españoles e internacionales, los que se pudieran conseguir, y luego había una parte diaria que todas las residentes recuerdan con mucho cariño, y era el té. La hora del té. El té de asistencia obligatoria, porque era el momento de puesta en común de todas, de qué has hecho durante el día, qué hay, qué se cuece por Madrid, a quién has visto, quién ha venido, pues mi profesor es fulano. Y luego porque María realizaba muchísimas actividades culturales, invitando
a gente de fuera, García Lorca, por ejemplo, Concha Espina, que también estuvo aquí. Bueno, de hecho, todo el movimiento de las sin sombrero fue un poco García Lorca, claro, el instigador de que les dijo a ellas, vamos por la Puerta del Sol y nos quitamos el sombrero a ver qué pasa, y los apedrearon, pero yo creo que fue Lorca un poco el instigador. Claro, porque María de Maeztu era muy consciente de lo rompedora que era esta institución, entonces ella también tampoco quería enfrentarse a la sociedad, porque era, a ver, había que vivir en sociedad. Y una de las cosas que ella garantizaba era la observación de las normas de decoro propias de las mujeres de la época. Y entonces, bueno, controlaba mucho las salidas, pero salían. O sea, las chicas de aquí salían en grupo a pasear al Museo del Prado o se organizaban excursiones a la sierra y se pedía autorización a los padres. Y esa es una parte del fondo dotacional que tenemos de la documentación de padres mandando cartas autorizando a que su hija vaya a la puesta de largo de la señorita Pipín o salir a tomar una copa o a una cena, en fin, todo ese decoro se mantenía y se guardaba. Y hay un padre, por ejemplo, que escribe a María de Maeztu para decirle que no entiende el objeto de las excursiones a la sierra, que para qué ir a la sierra. Bueno, iban a la sierra a hacer deporte, entre otras cosas. Claro. Hay unas fotos magníficas de estudiantes lanzándose en trineo. Este padre, probablemente porque vivía en una sociedad pequeña y más cerrada, entendía que su hija estudiara. Pero eso ya de que tuviera tanta relación con gente extraña, porque de ahí podían salir noviazgos, dice. Y eso a lo mejor no era muy conveniente. Claro. O sea que, bueno, fue un poco a poco ir rompiendo moldes y haciendo, bueno, pues eso, que los padres se involucraran, claro, supongo que me pude imaginar. Entendieran la sociedad femenina y entendieran este avance y esta revolución que estaban teniendo sus hijas y que iba a ser tan importante para que mantuvieran el tipo, porque y que mantuvieran. Imagínate esa niña insistiendo, papá, yo quiero ir a Madrid, papá, yo quiero ir a Madrid, porque ha visto o conoce la residencia por referencias o porque ha visto un anuncio de los que se publicaban en prensa. Bueno, y venciendo todos los obstáculos que pudiera haber en la familia, que habitualmente el obstáculo lo solía poner la madre, porque las madres a veces no nos han ayudado, muchas veces por miedo, por educación, y los padres sí han sido capaces de entender en muchas ocasiones que sus hijas tenían que saber algo más que las 4 reglas, porque eso de que cuanto más tontita mejor, pues no sé muy bien yo cómo se come el tema. Pero luego ellos tenían que vivir en su propia sociedad, claro, y con, supongo que con los comentarios que se generan alrededor. Porque la niña vuelve al pueblo a ver cómo vuelve, o a la ciudad, claro, a la provincia. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y qué está haciendo en Madrid? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y tú qué sabes? Claro. ¿Y a ti qué te cuentan? Y, en fin, la vida en esas sociedades pequeñitas, pero bueno, ahí están todas ellas. Ahí están todas ellas y, jolín. Y es lo que hacemos, intentar sacarlas. O sea, me gusta tanto hablar contigo. Es Gracias. Que es una maravilla hablar con Noemí, como habéis podido ver, y esto es un regalo para todo el mundo que lo pueda ver. Y de verdad, tienes que dar, cuando todo esto se abra, tienes que dar otra charla, pero ya a otro nivel, me refiero, con mucha más gente, porque esto eres memoria histórica de la residencia, te apasiona, nos apasionas, y es que todos necesitamos referentes, y las mujeres necesitamos referentes para que dejemos de luchar por cosas que ya lucharon ellas, ¿no? Exacto. Para que no volvamos, conocer la historia para no repetirlo. Así que avanzar desde ellas. Exacto. Así que acabamos aquí este 8 de agosto, que supongo que os pilla a todos de vacaciones, pero es maravilloso porque lo podéis ver a través de la página. Y nos vemos el 8 de septiembre. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. A la vuelta de vacaciones. Sí. Bueno, adiós. Un placer y gracias.